Es la biomolécula encargada de almacenar la información genética de la célula. Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y forma parte de los cromosomas. Este está compuesto por nucleótidos, que son la unión de pequeñas unidades que forman el ADN. Este se forma por la unión de 3 moléculas, que son los monosacáridos, que son azúcares, los ácidos fosfóricos, que son los que suministran el grupo fosfato, y las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son 4: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Una cadena de ADN es la formación de 2 hélices, las cuales forman la estructura de este. Las secuencias del ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes se emplea para generar el ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, los ladrillos que se utilizan para la construcción de los orgánulos u órganos celulares, entre otras funciones. Cada una de las moléculas hijas del ADN posee una cadena originaria de la molécula madre y otra cadena complementaria recién sintetizada. Las bases nitrogenadas son complementarias porque hay una interacción entre las dos bases, que hace que al unirse formen una sola molécula de ADN. Los nucleótidos de las dos cadenas de la molécula de ADN se aparean enrollados entre sí al unirse a través de los enlaces entre las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. La secuencia de nucleótidos es el orden en el que se disponen los nucleótidos, formando así una molécula uniforme, diferente para cada individuo. La importancia de la ordenación de los nucleótidos en el ADN es que gracias a esto se determinan las características diferentes de cada uno de los individuos, ya que si estuvieran ordenados los nucleótidos de la misma manera, todos los seres humanos seríamos iguales, ya que esto es lo que nos define como seres únicos e inigualables. La duplicación del ADN tiene lugar justo antes de cada división celular y se duplica para repartir la información genética entre sus dos células hijas. Las dos cadenas de ADN se han de duplicar. Primero, la doble hélice se divide. Segundo, los nucleótidos del ADN se unen unos a otros y cambian su orden. Tercero, los nuevos nucleótidos se incorporan entre sí y dan lugar a nuevas cadenas de ADN. Las dos moléculas de ADN, cada una de estas moléculas posee cadenas originales de la molécula madre y una cadena complementaria recién sintetizada. Las dos cadenas de ADN sirven de madre para producir una nueva cadena. El ARN mensajero es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético. En la base de timina T del ADN se sustituye por U de uracilo en el ARN porque el ARN es una cadena simple. Así se complementan las bases del ARN mensajero. Para codificar los aminoácidos de la proteína del ADN se necesitan las unidades llamadas triplete o codón, que en el ADN se escribe como A y en el ARN se escribe como UU. Codifica para el aminoácido 1 de la proteína, la secuencia C6 del ADN y codifica para el aminoácido 2 y así sucesivamente. Se necesitan 3 bases para cada aminoácido. En el ADN se realizan diferentes procesos. Uno es la transcripción, que es cuando una secuencia de bases determinada del gen se copia en una molécula de ARN mensajero. Y la traducción, que es cuando el ARN viaja del citoplasma, donde sirve de molde para que los ribosomas sinteticen la proteína. El código genético es el conjunto de reglas que permiten relacionar la secuencia de los nucleótidos del ADN con la secuencia de los aminoácidos de una proteína. Significa que es universal porque todos los organismos comparten las mismas reglas para fabricar sus proteínas. Las mutaciones. Las mutaciones son los cambios en el ADN de las células que producen espontáneamente y al azar. Los agentes mutagénicos son determinados elementos que intervienen en el proceso de las mutaciones. Hay una diferencia entre las mutaciones génicas y las mutaciones cromosomáticas. Las mutaciones génicas son cambios en la secuencia del ADN. Estos afectan su secuencia y la estructura de sus genes, por lo tanto es heredable, mientras que las mutaciones cromosómicas son las que afectan el número o la estructura de los cromosomas. Huella genética es una técnica que permite la identificación de individuos a partir de análisis de su ADN. Este ADN se puede aislar de muestras de sangre, piel, pelo, semen o cualquier otro tejido. Es una herramienta muy útil para establecer la inocencia o culpabilidad de criminales sospechosos, la identificación de víctimas, la determinación de paternidad o para estudiar el ADN de restos prehistóricos humanos.
La información biológica de tipo fenotipo y genotipo se encuentra almacenada en una secuencia de 4 letras repetitivas a lo largo de la biomolécula de ADN. El ADN es una molécula autorreplicante en ciertos momentos de la división celular, tipo mitosis o meiosis. Origina moléculas de ADN hijas por duplicación semiconservativa, es decir, a partir de 2 cadenas de ADN madre se originan cadenas hijas de ADN, cada una posee una cadena de nucleótidos nueva y otra vieja. El ácido ribonucleico ARN o RNA es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. Cumple con diversas funciones. Sirve para intermediar en la información genética y de catalizador de síntesis de proteína. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. En referencia a lo anterior, se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre las cuales tenemos el ARN mensajero, conocido como el ARN codificante, que posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. El ARN transferencia se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas y, por último, el ARN ribosómico. Forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. El mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. Duplicación o replicación del ADN. Es en la cual se copia el ADN progenitor en las moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. La transcripción es el proceso mediante el cual se transcribe la información genética del ADN al ARN mensajero para ser llevado al lugar de síntesis de proteínas, o sea, los ribosomas. La traducción es el proceso mediante el cual el mensaje cifrado en el idioma de los tripletes de base código genético es descifrado por el ARN sintetizándose en una proteína. El virus. El virus es un agente genético que posee una región central de ácido nucleico, ADN o ARN, genoma, y que está rodeado por una cubierta de proteína o capside, y en algunos casos por una envoltura lipoproteica. Los virus contienen toda la información necesaria para su ciclo reproductor, que solamente puede ocurrir dentro de las células vivas, apoderándose de las enzimas y de la maquinaria biosintética de sus hospedadores. Los virus difieren entre sí por el tamaño, la forma y la composición química de su genoma. El genoma. En algunos virus el genoma se representa segmentado en 8 moléculas de ARN de cadena simple, que se asocian con moléculas de una proteína que le confieren forma helicoidal. Los ARN genómicos asociados con la proteína reciben el nombre de nucleocapsides. Rodeando los nucleocapsides existe una membrana lipoproteica a través de la cual emergen las glucoproteínas virales de envoltura. Un dato curioso sobre los virus es que los cambios en su ácido nucleico alteran las proteínas de la envoltura externa y por lo tanto los anticuerpos previamente formados ya no lo reconocen. En los virus con genoma de ADN, el ADN del virus se replica y también se transcribe a ARN mensajero. El ARN mensajero codifica enzimas virales, proteínas de la cubierta viral y en algunos casos proteínas reguladoras que controlan la expresión del genoma de la célula hospedadora. El virus realiza sus actividades biosintéticas con el equipamiento de la célula hospedadora. Muchos virus usan enzimas del hospedador al igual que las codificadas por sus propios ácidos nucleicos. Algunos fragmentan el ADN del hospedador y reciclan los nucleótidos para síntesis del ADN viral. En la mayoría de los virus de ARN, el ARN viral se replica y actúa directamente como ARN mensajero,
Otros, en cambio, llevan en la partícula viral una enzima propia que les permite sintetizar el ARN mensajero cuando como molde el ARN genómico, ya que éste no puede funcionar como mensajero. En otro tipo de virus, el de ARN, el ARN viral se transcribe a ADN. A partir de este vuelve a transcribirse luego el ARN mensajero. Este fenómeno de transcripción inversa es característico de los retrovirus, tanto de los que causan cáncer como del virus HIV, responsable del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La terapia génica es el conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético o cualquier otro método que permita editar o modificar la información genética del paciente para prevenir o curar enfermedades genéticas. Sin duda es la mejor alternativa de todas las posibles, pero probablemente también la más compleja. Va directamente a la raíz del problema mediante la transferencia de la versión correcta de un gen defectuoso, que es el que está causando la enfermedad. Entre los principales obstáculos de esta aproximación se encuentra la dificultad de dirigir el material genético, específicamente aquellas células o tejidos donde se hace falta ese gen ejerza su función, o que la regulación del gen introducido se aproxime a la forma en que se regula el gen en las personas sanas. De la terapia génica se puede conseguir restablecer la función del gen mutado, y la estrategia más común es la introducción de una copia normal de este en las células. También se puede inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos genes que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, los oncogenes que intervienen en el cáncer o los genes de virus que son necesarios para que estos se multipliquen en las células. Here come old fat top, he come grooving slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what you please. Yeah. He wear no shoe shine.